Hoy quiero referirme a las últimas actuaciones del presidente Rodrigo Chávez. Pero en los términos de la novela El señor presidente, del magnífico escritor y premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias, una obra que refleja la crueldad de un jefe de Estado para mantener, concentrar, ser alabado y demoler con el mazo del poder. El señor presidente es alguien a quien le incomoda la democracia y no tiene reparo alguno en atacarla. De ahí sus arremetidas y el irrespeto en contra de la institucionalidad que sostiene nuestro muy bien guardado desde hace muchos años Estado Social de Derecho. Un presidente al que le incomodan el control político que se ejerce en este Parlamento. Un presidente a quien le incomoda la división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, que irrespeta de manera constante a las diputadas y los diputados de este Parlamento. Un mandatario de tintes autocráticos, a quien le incomoda el Poder Judicial y el derecho cuando estos no funcionan a su favor, descalificándolos sin contemplación, despreciando la Constitución y las leyes que juró defender aquí en este recinto, en presencia de todos nosotros y con el pueblo de Costa Rica como testigo. Un presidente al que incomodan también los grupos de la sociedad civil como la Fundación Omar Dengo, el mismo CINDE y la labor investigativa de las universidades públicas cuando no se le alinean con su pensamiento y no se someten a su voluntad y poder. Por tanto, es también un político que desprecia la ciencia y la técnica. Y es que, ¿cómo vamos a olvidar el desmantelamiento sin justificación alguna de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, atentando así contra la salud de las y los costarricenses? Un presidente al que le incomoda el debate público en cuanto al trabajo periodístico se refiere, y por ello ha ido acumulando fallos en su contra por violentar la sagrada libertad de prensa defendida en este país. Alguien que no soporta la mínima crítica en redes sociales, poniendo a trabajar todo un ejército de troles, toda una maquinaria de vietnamitas financiados de manera espuria y sospechosa, en razón de que no sabemos de dónde salen los recursos para financiar todos esos empleados, para pagarle a todos esos vietnamitas aplaudidores de sus ocurrencias en redes sociales y en medios alternativos. Un Rodrigo Chávez que aborrece la verdad y cuando se le desmiente con razones, de manera contundente y con pruebas, monta artilugios sin descanso, intentando que el pueblo se trague sus mentiras, por la fuerza. Eso es lo que le gusta al presidente Chávez, hacer uso abusivo del poder y de la fuerza. Esto al mejor estilo del parafraseado miente, 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 que al final algo quedará, de aquel nefasto personaje de la historia, artífice de una maquinaria de propaganda nazi, ¿se acuerdan? De muy dolorosos resultados para la historia mundial. Un jefe de gobierno machista, que trata a las mujeres que lo rodean como objeto a su servicio y a las que puede las pone a caminar 2 pasos detrás de él, y de eso hemos sido testigos también aquí en este Parlamento, que las destituye, a las mujeres las destituye y las sustituye por hombres sin miramiento alguno. Porque ¿cómo vamos a olvidar los casos de la periodista Navarro en comunicación, la empresaria Bonilla en agricultura, Laura Ulloa en el viceministerio del MOP y recientemente la directora de Colby, Jacqueline González, sin que el presidente haya explicado
suficientes motivos para esas desmedidas actuaciones en contra de las mujeres. A las mujeres que sobreviven en su gobierno, las maltrata en conferencias de prensa, las minimiza, las ridiculiza y las obliga a dar la cara en su lugar, como en todo lo ocurrido recientemente con el nuevo hospital de Cartago, que el pueblo cartaginés ha esperado por décadas y que hoy frena arbitrariamente el presidente con historias falsas, con historias ridículas, con historias que no son de recibo. Un presidente Chávez que pese a intentar reflejar una imagen de valentía, de fuerza, de poder y de liderazgo, es un personaje pequeño, inmaduro, con barba y bigote, eso sí, para demostrar su masculinidad. Que al primer momento echó para atrás cuando los cuerpos policiales lucharon por sus derechos laborales. Ahí sí salió corriendo a buscar una base de la policía para rectificar, lavándose las manos y sacrificando subalternos. Rodaron cabezas de ministros y de viceministros por un error de su parte. No fue así, no fue esa la actitud que asumió cuando nuestra compañera diputada Paulina Ramírez le habló aquí con gentileza, con argumentos, con dignidad, con elegancia y con feminidad, pero sobre todo escudada por la verdad sobre la urgente necesidad del hospital de Cartago. Ahí sí mantiene su obstinación, ahí sí mantiene su bravuconería y su irrespeto hacia las mujeres de este Parlamento y de su propio gabinete. Mi compañera Paulina Ramírez, con documento en mano, dejó claro ante la opinión pública que todo el proceso administrativo sobre el terreno del nuevo hospital de Cartago cuenta con el aval de la Contraloría General de la República para seguir adelante. Además, ha demostrado en varias ocasiones que el terreno cuenta con todos los estudios técnicos, señalando una y otra vez que es el espacio más estudiado por la Caja en toda su historia, el cual cuenta con estudios geológicos, geofísicos, de amenaza sísmica, de suelos, de factibilidad vial y de arquitectura, y que ella misma lo ha mostrado y nos lo ha explicado. Le pueden preguntar de ahí. Entiendo y me solidarizo con Paulina y con el pueblo cartaginés ante este ataque directo del presidente a su noble y leal Cartago. ¿Qué mejor ejemplo del progresivo totalitarismo que la persecución que ha instaurado en la Caja Costarricense del Seguro Social y entre las mismas personas funcionarias del Hospital Max Peralta, violentando la autonomía constitucional que le reviste? Primero destituyendo ilegalmente a su presidente ejecutivo, después a su junta directiva, para imponer una sumisa y acomodada. Segundo, envió de vacaciones forzadas a funcionarios por dar criterios técnicos veraces, como ocurrió con el valiente gerente de infraestructura, don Jorge Granados, que pese a saber las consecuencias negativas de hablar con la verdad y respetar los criterios técnicos e institucionales, lo hizo a sabiendas que lo llevaría al ostracismo y la persecución. ¿Correrá el gerente de infraestructura o algún otro funcionario o funcionaria del Max Peralta la misma suerte? Así las cosas, es claro que tenemos un comandante en jefe que persigue y amedrenta a quien lo contradice. Es también el señor Chávez, además de arbitrario y mentiroso, un despiadado promotor de impuestos, cuando vende solapadamente un paquete para aumentar la carga tributaria. Y aunque usted quiera hacer de Costa Rica su propio Macondo, su pequeño reino, con una corte real de pequeñas élites y una población de lacayos, Costa Rica no es sierva menguada. Costa Rica ni sus mujeres se dejan y no se dejarán nunca de gobernar